Alice Miller fue una psicoanalista suiza que dedicó buena parte de su carrera a estudiar algo muy simple de decir, pero que a su vez era muy difícil de digerir. Hay niños, hay jóvenes que aprenden a ser admirados antes de lo que ellos mismos aprenden a ser amados, y que esa diferencia, aunque parezca mínima, termina definiendo una vida entera. A Alice no la voy a citar dos veces, o sea, partiendo de esta frase, ahora la voy a dejar trabajar en silencio durante el resto del episodio. En el fútbol un entrenamiento parece disciplina. Una rutina perfecta es ambiciosa. Hemos visto cómo a Cristiano Ronaldo durante toda su carrera deportiva se le ha marcado como eso, como un ambicioso, como un cuerpo que se exige de más y que parece que desde afuera es la prueba de alguien que quiere llegar aún más lejos. Desde adentro, quizás no en el caso de Cristiano, no lo sé. Desde adentro es otra cosa. Desde adentro muchas veces es solo una pregunta que no se apaga nunca. ¿Alcanza con lo que soy o tengo que ganarme el derecho a quedarme en donde estoy? En este episodio no voy a hablar solo de futbolistas. Creo que vamos a hablar de lo que algunos de ellos escondían detrás del rendimiento y lo que muchas veces nosotros escondemos detrás de nuestro día a día. Bienvenidos a Fútbol Doctor, un espacio donde el fútbol no se resume, se interpreta. En un primer momento tenemos a la estructura como refugio. Vamos a hacer una pregunta incómoda y no va a ser suavizada ni nada. ¿Por qué alguien necesita ser cuadriculado? Realmente no es ambición. La ambición quiere algo que todavía no tiene. Y esto es distinto. Es la necesidad de no perder algo que en cualquier momento sientes que te lo pueden llegar a quitar. No es solo disciplina, o sea, no es únicamente eso, la disciplina se llega a elegir. Y muchas veces esta misma no se elige, se instala antes de que uno tenga incluso edad para cuestionarlo. Personalmente, la búsqueda de mejorar viene, viene de muchas experiencias donde, donde como cualquier ser humano me he llegado a equivocar y he entendido que muchas veces no he actuado de la forma correcta, que incluso he llegado a lastimar a personas que en su momento eran muy importantes para mí. Yo honestamente no soy una persona disciplinada, ni una persona que tenga la constancia con la que caracterizaríamos, ajá, a alguien ambicioso, ¿no? Cuando pensamos en alguien ambicioso, vemos las historias de aquellos empresarios, deportistas, que trabajaban día a día incluso cuando nadie los veía. Kobe Bryant con su Mamba Mentality, trabajaba día a día incansablemente por la ambición de ser el mejor. Creo que es la forma que ahorita mismo estoy entendiendo en mi vida por cosas que me han pasado últimamente y sin darme cuenta me empecé a exigir y a ser más cuadriculado con las cosas, con mi alimentación, con mi horario, con mi rutina, algo que realmente hace 3, 4 meses sería impensable para mí. Pero viene más del hecho de pensar y quizás mi subconsciente llega a reflexionar que quizás si mejoro, si llego a ser ese suficiente o esa idea que tengo de suficiente, quizás la gente deje de irse, de dar la espalda o de elegirme completamente tal y como soy. La estructura no siempre es un plan. A veces es un escondite con forma de rutina, y los escondites cuando funcionan bien ni siquiera se sienten como esconderse, se sienten como mejorar. Aquí tenemos el síndrome. Y hay un nombre extraño, o bueno, no es muy común, que le puse a esto que es el síndrome de Shawn Michaels. Shawn Michaels fue durante los años 90 una de las figuras más grandes de la lucha libre estadounidense y también uno de los casos más documentados de autodestrucción en vivo. Analgésicos, alcohol, un cuerpo que se rompía en cámara mientras la carrera y su ego seguía exigiéndole aún más. En 1998, una lesión de espalda lo sacó del ring durante casi 5 años. WrestleMania 14 contra Stone Cold Steve Austin.
En ese tiempo perdido, sin la adrenalina que lo sostenía, encontró la fe cristiana, y esa fe se convirtió en la estructura que lo llevó de vuelta. Rutina, disciplina, una nueva forma de ordenarse que reemplazó a lo que lo estaba matando. Shawn Michaels es una de las personas a las cuales yo admiro bastante. Soy muy fan de tanto su calidad artística y deportiva como de sus logros personales. Tengo su autobiografía, Shawn Michaels, con David Thomas, en su libro Wrestling for My Life, Luchando por mi vida. En la primera página de dedicatoria encontramos una frase que me parece muy, muy buena. Está en inglés, así que voy a traducirlo de la manera que mejor pueda. Shawn Michaels cita: Cuando eres preguntado de hacer una página de dedicatoria, muchas cosas y muchas personas pasan por tu cabeza. Para mí, en primer lugar, fue mi familia, Rebecca, su esposa, Cameron y Cheyenne, sus hijos, prácticamente su vida. Simple y sencillo, porque sin ellos dudaría de haber llegado aquí, de ser quien soy. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, y la lista podría seguir. Pero en este libro quiero dedicarlo para aquellos y para todos que quizás son como yo, no realmente seguros si todos han sido así, y mientras el tiempo avanza, solo quieren hacer su mejor esfuerzo para no hacer los mismos errores. Usan la sabiduría que han ganado de esos errores y honran a Dios de la mejor manera que ellos mismos saben. Ahora, yo sé que incluso eso permite un gran espacio para las equivocaciones, para los errores, pero honestamente me ciño a la escritura que dice: el hombre mira para afuera, pero Dios mira tu corazón, porque yo sé dónde está mi corazón, y si tú lo sabes también, pero te sientes inseguro, lo admitas o no, acerca del plan que Dios tiene para ti, su dirección o su deseo por tu vida, es solo hacer lo mejor para ti. Entonces, este libro es para ti. Y cita el Salmo 18:30 de KJV. La verdad no sé cuál salmo es, pero dice: así es para Dios y su manera es perfecta. La palabra del Señor es intentada. No nos importa la lucha libre, nos importa el patrón. Y el patrón se repite con distintos nombres, distintas camisetas, distintos vestuarios. Alguien pierde el control frente a todos. Alguien encuentra algo que lo sostiene y ese algo, una rutina, una fe, una disciplina tan rígida como que llega a funcionar como un exoesqueleto, empieza a sostener un cuerpo que sin eso se derrumbaría otra vez. El médico y escritor húngaro canadiense Gabor Mate, lleva años estudiando la adicción desde un lugar poco habitual, no como una falla moral, sino como una respuesta. En su trabajo con pacientes de adicciones severas en Vancouver, Mate sostiene una idea que vamos a usar como brújula durante todo este episodio. No hay que preguntarse por qué la adicción, hay que preguntarse por qué el dolor, la sustancia, el comportamiento, la rutina extrema. Todo eso llega después. Lo primero siempre es el dolor que se estaba intentando calmar. Y, y de hecho, acá está, acá está una pregunta que va a atravesar todo el capítulo de, pues, el tema de este episodio, ¿no? Cuando alguien se reconstruye a través de la disciplina, ¿está sanando o está simplemente cambiando de síntoma? No la respondan todavía, porque ni yo mismo lo haré. Estudiemos el caso de Tony Adams. Tony Adams fue el capitán del Arsenal a los 21 años. A los 24 ya había ganado 2 títulos de la liga inglesa. Debutó con la selección inglesa a los 20. Fue convocado por Sir Bobby Robson. Todo en el papel decía que estaba destinado a ser una leyenda sin matiz alguno. Pero por dentro cargaba un problema que el fútbol inglés de los 80 y 90 prefería no nombrar. Bebía, bebía y bebía mucho y desde muy joven. En una cultura futbolística que en esa época casi celebraba el exceso como parte del carácter,
En 1990 fue condenado por conducir borracho y pasó parte de su condena en prisión. Siguió jugando, siguió siendo capitán, siguió ganando títulos con el Arsenal, mientras por dentro se sostenía cada vez con menos. El quiebre llegó en el año 96, después de que Inglaterra cayera en semifinales de la Eurocopa jugada en su propio país. Adams se fue de bar en bar durante 44 días. En algún momento de ese descenso, una lesión lo llevó a beber 7 botellas de vino en una sola noche. Y ahí finalmente su entorno intervino. Se declaró alcohólico en voz alta, algo que ningún capitán del Arsenal había hecho antes. Fue a Alcohólicos Anónimos, volvió al vestuario y les dijo a sus compañeros que estaba en recuperación. La respuesta no fue sorpresa, fue alivio, porque llevaban años viéndolo obviamente caerse y fingiendo que no lo veían. Desde el 16 de agosto del 96 no volvió a tomar una copa, volvió a jugar, ganó más títulos, y esta vez sobrio. En el año 2000 fundó la clínica Sporting Chance, un centro dedicado a tratar problemas de salud mental y adicciones en deportistas profesionales, algo que en ese momento no existía en el fútbol inglés. Hoy, casi 30 años después, sigue sobrio y sigue al frente de esta misma causa. Adams dijo una vez que vale la pena repetir tal cual, que su problema nunca fue el alcohol, que su problema era el mismo y que cuando empezó a ocuparse de eso, del problema de fondo, el alcohol dejó de hacerle falta. Y esa frase probablemente es el resumen más honesto que existe del síndrome que le da el nombre a este episodio. Pero no lo cerremos todavía con un moño, porque la pregunta sigue abierta. ¿Sanó Tony Adams o encontró una adicción distinta a la estructura, al control, a la causa, que el mundo aplaude en lugar de castigar? Por otro lado tenemos a Paul Gascoigne, Gaxa. Si Tony Adams era el caso que usábamos para hablar de reconstrucción, Paul Gascoigne es el caso que nos obliga a hablar de lo que pasa cuando la estructura no llega o no alcanza. Gascoigne, o Gaxa para todo el mundo, fue probablemente el futbolista inglés más talentoso de su generación. Su imagen llorando en la semifinal del Mundial del 90 contra la Alemania Occidental, tras saber que una amarilla lo dejaba fuera de una eventual final, se convirtió en una de las postales más recordadas de la historia del fútbol. Jugó en Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough, Everton y fue ídolo, fue caricatura, y fue muchas veces las dos cosas al mismo tiempo. Pero detrás de esa genialidad, hubo casi desde el principio un patrón autodestructivo. De adolescente, un entrenador en Newcastle lo insultó por su peso y le dio 2 semanas para bajarlo. Ahí empezó una lucha con la bulimia que logró superar, pero que claramente dejó una marca. El alcohol fue distinto, nunca pudo superarlo del todo. Llegó a beber incluso en los entretiempos de algunos partidos. Después del retiro en 2004, lo que había sido un problema manejable se volvió en una caída sostenida. Arrestos por conducir borracho, internaciones, recaídas documentadas por la prensa británica con una crueldad que él mismo señaló muchas veces. Pasó por rehabilitación al menos unas 7 veces. En 2014 tuvo una cirugía para intentar bloquear los efectos del alcohol en su cuerpo. Aún así, en una entrevista reciente dijo que jamás va a dejar de tomar del todo, que prefiere morir siendo Gaxa antes que dejar de serlo. En otra confesión, más cruda todavía, contó que tocó fondo en el 98, en Stevenage, después de un binge de 4 días en Irlanda, en un momento en el que llegó a pensar del suicidio. Gascoigne encontró a su manera pedazos de estructura. Alcohólicos Anónimos, del que sigue siendo un miembro activo, la pesca, que él mismo describe como una forma de tener un gran día, el vínculo con su representante con quien hoy vive, pero nunca logró el quiebre definitivo que sí logró Tony Adams. Nunca hubo una fecha exacta, un antes y un antes de esto y un después de esto que sostuviera el para siempre. Y esto no se cuenta para dar lástima, lo contamos porque es la otra cara de la moneda que representa Tony Adams. Los dos tocaron fondo, uno encontró el exoesqueleto a tiempo y el otro todavía sigue, a día de hoy, buscándolo. El emperador Adrián. El tercer caso es distinto a los otros dos, porque no tiene la forma de un arco cerrado, todavía no la tiene. Adriano Leite Ribeiro, conocido en el mundo como Adriano Imperador, nació en el 82 en la favela de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro. De ahí salió con 14 años, directo a las inferiores de Flamengo. Después llegó al Inter de Milán y entre 2003 y 2005 fue, según cualquier criterio objetivo, uno de los mejores delanteros del mundo. Un físico enorme, una zurda que rompía arcos y comparaciones constantes con el gordito Ronaldo Nazario.
Año 2004 muere su padre. Todos los que lo rodeaban notaron el golpe, pero dentro de este año Adriano siguió rindiendo al máximo nivel. 40 goles en la temporada 2004-2005, como si el cuerpo pudiera sostener lo que la cabeza todavía no había procesado. La caída llegó después, con retraso, como suele pasar con el duelo cuando se le pospone. Empezó a faltar entrenamientos, a llegar borracho, a los que sí iba. Su propio capitán, Zanetti, dijo después que no haber podido salvar la carrera de Adriano fue su mayor arrepentimiento. A diferencia de Tony Adams, Adriano no encontró una clínica ni una fecha de sobriedad que se sostuviera. En cambio, encontró Vila Cruzeiro. Volvió al lugar donde había salido, a la favela que lo vio nacer, buscando algo que ni el dinero ni la fama europea le habían dado paz. Él mismo lo puso en esos términos en una entrevista de años después, que ahí camina descalzo, juega al dominó, se sienta en la vereda, escucha música con sus amigos de toda la vida, que ahí, dijo, que es donde en verdad lo respetan. El costado más oscuro de esa vuelta también existe y hay que nombrarlo. Los años siguientes empezaron a circular fotos de Adriano junto a presuntos líderes narcotraficantes de la zona y su nombre quedó vinculado, sin condena judicial de por medio, a organizaciones criminales que operaban en su barrio, o que operan. Es la parte de la historia que no tiene una resolución limpia y que probablemente nunca la tenga. Adriano no encontró una estructura que reemplazara el vacío, encontró en cambio un lugar, y todavía hoy, ya retirado, sigue ahí en construcción, sin un final que podamos anunciar con seguridad. Y aquí vemos la misma raíz. Los tres casos anteriores, el que construyó con una fecha exacta como Tony Adams, el que sigue buscando el quiebre definitivo como Gaxa y el que volvió a su origen sin saber todavía si eso alcanza como Adriano, no son tres historias distintas. Son la misma pregunta, contada tres veces, con tres finales distintos. Alice Miller sostenía que muchos chicos aprenden desde muy pequeños que el amor de sus padres está condicionado al rendimiento, a portarse bien, a destacar, a no molestar, a ser motivo de orgullo. Ese chico crece creyendo que su valor depende de lo que produce, de lo que da y no de lo que es. Y ese mismo mecanismo, dice Miller, puede convertirse después en la base de un perfeccionismo agotador como de una adicción, dos formas aparentemente opuestas de intentar de intentar llenar el mismo vacío. Gabor Mate llega a una conclusión parecida desde otro ángulo. En su experiencia clínica con adictos severos, encontró que casi todos compartían una historia temprana de dolor no resuelto, abandono, negligencia y trauma, y que la sustancia, lejos de ser la causa del problema, era el intento torpe pero comprensible de anestesiar ese dolor. Quizás la diferencia entre destruirse y estructurarse no es tan grande como nos gustaría creer. Las dos cosas, en el fondo, son formas de intentar controlar algo que nunca estuvo bajo control. Si somos o no somos suficientes tal como somos, sin entrenar de más, sin dar más, sin rendir más o sin ganarnos nada. No hay wrestling, no hay fútbol, no hay vestuario, no hay cancha ni cámara. Hay un tipo que a los 8 años entendió que rendir bien te hacía creíble, y un tipo que a los 25 entendió que perder el control te hacía visible, y en algún punto, no importa cuál, no importa cuánto. Estos dos tipos son la misma persona buscando lo mismo por caminos opuestos. Uno se estructura, otro se destruye, pero los dos gritan la misma pregunta. Los dos en el fondo quieren la misma respuesta. Y esa respuesta no la da un título, ni una fecha de sobriedad, ni una rutina perfecta. Esa respuesta sí existe, hay que buscarla en otro lado. Ahora mismo no podría dar como la respuesta a entender este proceso. La estructura nos salva o nos esconde. Quizás nos salva por momentos. Nos salva de las malas decisiones que puede conllevar las adicciones. Nos salva de querer llegar a nuestra mejor versión. Bueno, no nos salva, nos ayuda, es el carro, ¿no? Es el carro, es aquella carta que nos lleva a exigirnos más y quizás introspectivamente entendernos qué queremos ser o qué aspiramos a ser o cómo queremos ser entendidos. Ninguna de estas cosas tienen el mismo significado, pero quizás sirven como el mismo tipo de combustible. No sé si esta pregunta se responde alguna vez del todo, y sospecho que no. Sospecho que la única forma de acercarse a una respuesta es hacerla en voz alta, que aunque incomode y aunque se note, como dije antes, no la tengo resuelta.
Quizás de eso se trata este podcast. Para cerrar otra vez con Alice Miller, hay niños que aprenden a ser admirados antes que ser amados. Algunos de estos niños se convierten en futbolistas que entrenan de más y otros se convierten en tipos que se cuadriculan la vida entera. Otros destruyen en público, algunos después se reconstruyen igual de en público, pero todos empiezan casi siempre en el mismo lugar. El resultado al final dice apenas esto: alguien tocó fondo y alguien, a veces el mismo, a veces no, encontró algo para sostenerse. Debajo de ese resultado hubo siempre algo más grande. Una pregunta que ninguna estructura, por perfecta que sea, termina de responder del todo. Soy Sebastián Corso. Esto es Fútbol de Autor. Acá creemos que rendir bien nunca fue lo mismo que sentirse suficiente, porque los partidos terminan, pero la pregunta en nuestra mente y en nuestro corazón queda. Free audio post-production by alphonic.com.